Bé, bona tarda, benvingudes, benvinguts a aquesta última sessió del curs Instàncies de violència, la degeneració de les democràcies contemporànies, en què hem intentat abordar les diferents instàncies també estructurals que avui, i no tan estructurals, també més contemporànies i lligades al moment actual, que incideixen i conformen també les nostres societats, i hem intentat fer un exercici també de fer conscients totes aquestes instàncies que moltes vegades ens determinen de manera inconscient o com un consens que donem per sentat com si fos irrebatible, en algun sentit. Avui no podrem tenir amb nosaltres el Jorge Alemán, però tenim la sort de tenir a l'Alicia Valdés, a qui li agraïm molt sincerament la seva presència avui amb nosaltres. Moltes gràcies. Farà una conferència titulada del malestar en la cultura, el discurs capitalista. L'Alicia Valdés és doctora en Humanitats per la Universitat Carlos III de Madrid. En aquests moments és investigadora postdoctoral a la Universitat de Barcelona amb una beca Margarita Sales. Precisament el discurs de l'Alicia se centra en abordar les formes de resistència, de subversió que es poden construir en el nostre moment contemporani davant d'aquestes violències a les quals estem sotmeses. És autora de diversos articles de revistes científiques d'alt impacte, és autora d'un llibre sobre feminisme d'esquerres lacanià, publicat a la prestigiosa editorial Routledge, que està en anglès. En aquests moments està acabant d'ultimar un llibre precisament que es diu Política del malestar i que es publicarà properament a Debate. A més, la seva trajectòria és molt interdisciplinar. Podem veure que el seu discurs està construït, evidentment, al voltant de la política, però també de la filosofia i de la psicoanàlisi, i a més també col·labora amb diferents artistes i creadores i participa i fa de comissària a diferents institucions culturals, tant d'aquí com d'altres ciutats, i a més col·labora en diversos mitjans de comunicació publicant columnes d'opinió, és a dir, participant en el nostre discurs públic. Vull agrair molt sincerament la participació de tots i totes vosaltres en aquest curs i convidar-vos a seguir pensant també plegades a aquest moment tan particular, difícil i violent que estem travessant. Moltes gràcies. Endavant. Hola. Bueno, primero muchas gracias por estar hoy aquí y nada, gracias a Paula por confiar en mí a la hora de sustituir a alguien que considero un maestro y un amigo como es Jorge Alemán, que no puede estar hoy aquí. Pero bueno, la suerte es que yo trabajo con Jorge desde hace años, entonces al final muchos de los temas que tenemos de los que conversamos y de los que trabajamos los tenemos en común, y de hecho hoy un poco quería traer algunas de las cosas que yo experimenté y vivencié cuando estuve en Argentina investigando la campaña electoral de Javier Milei, que justo además estuve allí con Jorge Alemán, y fue una estancia postdoctoral que hice en la Universidad de Buenos Aires de octubre a diciembre. Y bueno, digamos que la investigación iba sobre el tema de la pulsión de muerte, básicamente la campaña de Javier Milei. Yo lo que más sí estuve investigando fue cómo esa campaña tuvo un impacto muy grande en redes sociales y cómo además también se entronca de alguna manera con las masculinidades en Argentina. Entonces, bueno, quería un poco también cómo situar y vincularla también. Jorge quería hablar del malestar en la cultura del discurso capitalista, que es básicamente lo que narra sobre todo en el último libro que ha publicado, que es una reedición de un libro del 2012 que se llama Soledad común. Y bueno, él hace como toda esta narrativa, desde el malestar en la cultura de Freud hasta cómo podemos observar la manera en la que funciona el discurso capitalista. Yo voy a empezar con Freud, citaré este libro de Jorge, pero luego lo que quiero hacer
porque soy politóloga, es básicamente irnos un poco más a cuál sería la praxis, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de pulsión de muerte o cuando hablamos de determinados conceptos, creo que desde la ciencia política o desde la teoría política nos cuesta mucho cómo traerlos, ¿no? Y creo que los vídeos en redes sociales de Javier Milei, la manera en la que él consiguió conectar con chavales de 16 años, que es la edad mínima del voto en Argentina, son ejemplos como muy prácticos de cómo se levanta el odio, ¿no? Y bueno, yo hace poco estuve haciendo aquí un curso sobre el giro afectivo. Así que también vamos a hablar un poco de, no solo vamos a hablar de inconsciente o de deseo, sino que vamos a hablar de cómo se hace la movilización de afectos como la ira o la violencia a través de las redes sociales. Entonces, bueno, no sé qué expectativas teníais hoy con Jorge, pero bueno, espero estar a la altura en ese sentido. Bueno, elegí esta imagen por una cosa que me sucedió, es Javier Milei y la otra mitad es la cara del Joker, ¿no? Que en Argentina lo llaman el Guasón, y a mí me pareció una imagen como muy acertada porque yo recuerdo el día de la primera vuelta de las elecciones, yo agarré mi cámara y me fui al búnker de Milei, cosa que fue como una experiencia, como diría Enrique Iglesias, religiosa, o sea, no sabía muy bien a qué me podía enfrentar. Y fue bastante tétrica y fue como muy violenta, ¿no? Y de hecho la sensación que tengo todavía en el cuerpo es bastante mala. Tenías a mucha gente disfrazada y entre ellos había un youtuber que se hizo como medio famoso, que iba disfrazado siempre del Guasón y que él utilizaba el discurso de la película del Joker, es decir, la pulsión de muerte, que todo reviente, ¿no? Que todo desaparezca, que tengamos aquí una ruptura, vinculado al discurso de Javier Milei. Y aquí es donde se junta Thanatos con Milei en este rollo de hay que eliminarlo todo, ministerios afuera, ¿no? Reventémoslo todo porque es la única manera de poder empezar, ¿no? Y aquí veremos que hay una diferencia entre revolución y emancipación y cuál de esas cosas son posibles, que para Jorge Alemán sería la emancipación y no la revolución. Dicho esto, vamos a mirarlo desde la izquierda lacaniana, que es desde donde yo trabajo, pero soy politóloga, entonces había así como algunos elementos que quería meter y en este caso tenía que ver con el tema de cuáles son los marcos teóricos que tenemos para comprender el voto a día de hoy. Los grandes paradigmas que hemos estado utilizando dentro de la ciencia política para poder hacer un análisis del comportamiento electoral siempre han sido entendidos en sujetos basados en la mente. Es decir, tenemos un sujeto cartesiano, tenemos un sujeto superkantiano. Cuando intentamos ver por qué una persona vota a un partido o a otro, o muchas veces a una persona o a otra, lo intentamos medir a través de un coste, como una especie de cálculo de coste-beneficio, ¿no? O sea, el comportamiento racional del votante sería el que yo voto a alguien que va a conseguir que mis condiciones materiales sean mejores. Bueno, lo que estamos viendo es que ese paradigma se desborda absolutamente, ¿no? De hecho, ahora hay una moda que a mí me parece terrible, que es que tengamos encuestas cada día, ¿no? Sobre cosas que van a pasar o procesos electorales que van a pasar dentro de 4 años, por ejemplo. Y eso, bueno, primero que los datos en realidad no nos están sirviendo para mucho y segundo que esos paradigmas que se están utilizando es todo el rato intentando medir comportamientos a través de la mente, ¿vale? Cuando decimos que un votante está votando de manera irracional, por ejemplo, si una persona vota a un partido que quiere desmantelar los servicios públicos, pero esa persona depende claramente de esos servicios públicos, diríamos, ¿dónde está aquí la razón, ¿no? ¿O a qué lógica atiende? Bueno, pues ahora estamos empezando a ver que esos paradigmas desde los que estábamos trabajando el tema del voto, pues no son suficientes, ¿no? Y voy a leer así un poco porque si no, luego se me va la hora. Los marcos explicativos propios de la ciencia y de la teoría política se han reducido a una serie de análisis basados en la lógica, en la razón, en lo consciente y sobre todo en el cálculo de intereses. Y yo creo que esto es muy importante porque pensamos que vivimos en una época neoliberal de mucho cálculo de, bueno, qué es lo que me compensa a nivel material, qué es lo que no, pero como vamos a ver luego con el tema de las campañas electorales, aquí lo que se está movilizando todo el rato es el afecto. Lo vamos a ver ya desde el 2001 con la guerra contra el terror. Lo que se hace después de los atentados del 11S es una gran movilización de afectos, en este caso el miedo y la ira, para conseguir hacer determinados cortes en la libertad de los ciudadanos. Es decir, en realidad ahora mismo
y esto se ve muy bien con Trump, los elementos que se están movilizando no son la razón, no están basando las campañas electorales en hechos objetivos. O sea, el negacionismo, el lugar que tiene dentro de los procesos electorales, lo que nos está diciendo es que la verdad, bueno, pues igual no pinta tanto, ¿no?, ahora mismo dentro de esos procesos. Y esto es una cosa que es muy interesante si queremos empezar a comprender el comportamiento político, porque estamos partiendo todo el rato de un sujeto cartesiano con una voluntad de la Virgen y bueno, el yo no manda ni en su casa. Y esto es una cosa que tendremos que ver luego con el psicoanálisis. Elementos, pues ya lo he comentado, ¿no? Uno de los grandes elementos que se tiene en cuenta suelen ser el tema de las condiciones materiales. ¿Por qué? Porque seguimos todavía dentro de estos paradigmas, ¿no?, de comprensión del comportamiento político vinculados al siglo XX, ¿no? Es decir, una persona, o cuando seguimos hablando de sujeto revolucionario, y hablamos de un sujeto revolucionario, estamos hablando de un sujeto revolucionario que ya no existe en determinadas sociedades. ¿Qué fuerza electoral podemos mover ahora mismo con un discurso obrerista del siglo XX? Más bien poco, ¿no? De hecho, en Argentina eso es lo que se ha demostrado, que ahora mismo los grandes movimientos no se están haciendo tanto desde ahí, sino desde otro tipo de discursos. Claro, este paradigma lo que diría es que una persona de clase obrera, y yo entiendo clase obrera, cualquier persona que si pierde el trabajo pierde la estabilidad económica. Eso es ser clase obrera para mí, ¿no? Se entiende que clase obrera tendría bueno, como convive con una serie de elementos materiales que están condicionando su vida, se supone que esos elementos materiales también deberían condicionar su voto. Pero aquí quería traeros esta cita de Jorge Alemán, que a mí me gusta mucho, que si no me equivoco es del libro Capitalismo, que dice, y cito, el mero hecho de que el sujeto sea explotado mediante la transformación de la fuerza de trabajo en la forma mercancía, es decir, clase obrera, en absoluto garantiza que se transforme en un sujeto potencialmente emancipatorio. Claro, de Marx estamos rescatando más bien poquito el tema de la falsa consciencia, ¿no? Es decir, es un término que no nos estamos llevando demasiado para hacer los análisis a día de hoy. A mí me gusta mucho esta frase de Jorge Alemán porque lo que está poniendo para mí en el centro es el deseo. Tú tienes que desear, o sea, tú tienes que querer emanciparte, ¿no?, dentro de los términos de emancipación política. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en temas de redes sociales con jóvenes? Y sobre todo con jóvenes hombres, ¿no? Ahora hay como una especie de estoicismo, que lo que dice, un estoicismo fatal traído, eso sí, ¿no?, que dice que no debes, por ejemplo, tienes que centrarte todo el rato en ser emprendedor, ¿no? Tú eres tu empresario de ti mismo, tú tienes que conseguir que cualquier tipo de característica de tu persona sea capaz de convertirse en capital, y lo que se le está diciendo a ellos es, no solo tienes que levantarte a las 5 de la mañana, porque es como lo hace la gente rica y la gente exitosa, sino que tienes que desearlo, ¿no? Y ahora de repente hay muchos vídeos, o sea, antes, yo, jolín, si me tengo que levantar a las 7 de la mañana, déjame quejarme. O sea, es que si encima tampoco me voy a poder quejar por poder madrugar. ¿Han cambiado las cosas? No tanto, pero sí que está cambiando el discurso que te dice que lo desees, ¿no? Entonces, hay una serie de... Bueno, yo tengo hoy os he traído 2 vídeos solo, que no son precisamente de redes sociales, pero si ahora entráis en cuáles son los discursos políticos vinculados a la emancipación entre jóvenes o a la revolución o como lo quieran denominar, lo que estamos viendo es que tienen que desear estar dentro de ese yugo, digamos, ¿no? Pues tienes que desear querer levantarte a las 5 de la mañana y tienes que querer desear esto y no vale simplemente con hacerlo. ¿Por qué? Porque tu actitud, ¿no? Entonces ya aparece como todos estos elementos motivacionales de tú puedes ser tu propio jefe, tú puedes construir tu propia realidad, y ese ser tu propio jefe y ese construir tu propia realidad no está basado en condiciones materiales, sino que está basado en una cosa que Mark Fisher llama el voluntarismo mágico, que es el rollo de si yo pongo mucho empeño, esto va a acabar saliendo. Entonces, claro, no estás moviendo para nada las condiciones materiales, ¿no? En realidad estás generando un discurso que no atiende a esa realidad. ¿Se entiende por dónde voy? Entonces, bueno, me parecía importante traer esta idea
y separarnos un poco de los marcos que se han estado trabajando a la hora de comprender el comportamiento político y empezar a meter nuevos elementos. Con esta cita de Jorge, lo que podemos entender es que aquí hay una serie de elementos que son inconscientes, que no podemos reducir todas las explicaciones políticas a lo que sería el sujeto del yo, al sujeto consciente, y además aquí también hay una cosa que tiene que ver con el deseo. ¿Vale? No es simplemente que las condiciones estén ahí, sino que tú también tienes bueno, en este caso te dicen, tú tienes que desear tu propia opresión, tú tienes que desear poder despertarte a las 5 de la mañana. Y desde las izquierdas también deberíamos empezar a movilizar el deseo de otras maneras, creo yo. Entonces, por un lado tendríamos, bueno, un poco lo que quería hacer era como concebir, o sea, ver dos maneras diferentes de concebir el sujeto político. Por un lado tenemos la lógica cartesiana, digamos, de este sujeto absolutamente analizable desde el paradigma de la razón y del cálculo del coste y el beneficio, y por otro lado tenemos un sujeto que, y voy a intentar mencionar mucho a Jorge Alemán hoy aquí porque iba a dar en la conferencia, lo que Jorge Alemán llama el sujeto de las malas noticias, que a mí me encanta porque el sujeto de las malas noticias es el sujeto del inconsciente, ¿no? Claro, si tú tienes un sujeto que atiende a la razón y que tiene un yo muy bien marcado y que actúa desde el yo, jolín, es muy fácil, ¿no?, analizar a ese sujeto y es muy fácil también predecir cuáles van a ser sus comportamientos y, por lo tanto, también intentar de alguna manera encaminarlos para algún lado. El sujeto de las malas noticias nos dice, oye, pues lo siento mucho, pero en realidad no es tan fácil, ¿no? Es decir, en la primera tópica de Freud, Freud dirá que hay inconsciente, preconsciente y consciente, y en la segunda tópica de Freud lo que dirá es que existe el yo, el ello y el superyo. Y que el inconsciente, o sea, que el yo no es absolutamente consciente, sino que también hay elementos inconscientes dentro del yo. Aquí ya lo que está haciendo es complejizarnos, ¿no? No hay una única instancia y aquella instancia que siempre hemos pensado que es la más importante, que es el yo, no lo es, ¿no? Bueno, que es lo consciente, no lo es. La consciencia al final no se da todo el rato, es lo que nos va a venir a decir Freud después. Entonces, claro, ya tienes un sujeto que no es transparente del todo. Y en momentos, por ejemplo, ahora tenemos muchísimo mandato de la transparencia. Tenemos que ser capaces de comunicarlo todo. Tenemos que ser capaces de entendernos todas, de saberlo todo. Bueno, es que eso es muy difícil y no se puede hacer, ¿no? Pero como nos lo ponemos como algo que... Voy a quitarme esto porque me parece que estoy tocando las palmas o algo. Y entonces, en este sujeto de las malas noticias, no solo vamos a tener el elemento de lo inconsciente, sino que para mí es muy importante, desde una perspectiva feminista de la ciencia política, empezar a meter los afectos, ¿no? Y empezar a darnos cuenta de que, oye, las grandes campañas electorales y los grandes, este auge del fascismo que estamos viendo está muy vinculada a qué tipo de afectos se están moviendo. En la carta que Javier Milei, bueno, Javier Milei no la redactó, está claro, porque no se hubiese quedado así la carta. Esa carta, bueno, lo habéis leído, ¿no? La carta que se ha escrito, bueno, Óscar Puente, el ministro, ya vamos entrando ahí, ¿no? Un gran movilizador de afectos, por otro lado, dijo que él pensaba que, bueno, que podía ser que hubiese consumido una serie de sustancias Javier Milei antes de dar una conferencia, y entonces ha salido desde la portavocía del gobierno de Javier Milei una carta diciendo poco más que las mujeres somos esclavas sexuales de los inmigrantes en España. ¿Qué más? Ah, bueno, que estamos fatal, que el comunismo mata gente, etc, etc, ¿no? O sea, ahí se ve que Javier Milei solo está movilizando afectos, que esa política va de movilizar afectos. No tiene ningún interés en narrar cuáles son los hechos objetivos de lo que está sucediendo. Esto también pasa con el PP ahora mismo, que a Carlos Cuerpo, que es el ministro de Economía, no se le haya hecho ni una pregunta desde que es ministro, es porque no se quiere tener ese tipo de datos dentro de la conversación, porque es mucho mejor poder movilizar afectos. Y esto es una cosa que es muy importante que tengamos en cuenta. Los afectos se mueven siempre. Siempre que hay, o sea, nosotras nos afectamos las unas a las otras. Yo os afecto a vosotras, vosotras me afectáis a mí misma. Eso es lo que, o sea, a mí, eso es lo que tiene que ver con la teoría de los afectos. Los afectos siempre se van a estar movilizando. La cosa es con qué interés se van a estar movilizando. Y si el afecto tiene que estar separado necesariamente de la realidad,
¿no? Por ejemplo, el negacionismo lo que hace es movilizar afectos sin dar ningún tipo de importancia a la realidad, a los hechos objetivos, ¿no? Por ejemplo, en el negacionismo, el mismo negacionismo de los 30.000 muertos y desaparecidos de la dictadura argentina, Javier Milei lo niega, te da otro dato y lo que hace es movilizar afectos a través de la negación de esos datos. Claro, esta movilización de afectos que se da sin prestar ningún tipo de atención a la realidad es lo que se puede llamar como posverdad, ¿no? La posverdad es un tipo de movilización de afectos que lo que hace es negar la relación que se tiene con la verdad. Cuando no hay relación, o sea, si nosotras estamos hablando sin tener, digamos, como una especie de anclaje en la realidad, lo que se da es un tipo de comunicación que desde, digamos, como desde la apropiación que hacemos en la filosofía política del psicoanálisis, sería un tipo de comunicación psicótica. ¿Por qué? Porque no hay una realidad, no hay una verdad, no hay un punto de anclaje que podamos compartir, por lo tanto la comunicación que se está dando todo el rato es psicótica. Esto es lo que pasa en la posverdad. ¿Por qué? Porque todo el mundo utiliza las mismas palabras, todo el mundo utiliza los mismos significantes. Yo estoy harta de escuchar libertad, libertad, ¿no? Y digo, ¿pero qué es libertad? ¿No? Hemos vaciado también determinados conceptos porque esos conceptos nos sirven mucho más vacíos que llenos. Porque es mucho más fácil mover así las emociones, porque sabes que da igual quién te escuche o cuál sea pues, por ejemplo, lo que decíamos antes, cuál sea la realidad material de esa persona, que en cuanto escucha esa palabra dice, esto es mío, esto yo, aquí estoy yo, ¿no? Yo, libertad, guay, aunque sea para irme de caña, sino encontrarme con mi ex en Madrid, ¿no? Como diría Ayuso. Pero claro, ahí ya hay una movilización. ¿Qué pasa, además de esta posverdad? Claro, esta comunicación psicótica que se va a crear a través del tema de la posverdad tiene mucho que ver con las fake news, ¿no? Y con los bulos. Es decir, yo no creo que pudiéramos, bueno, y ahora con la que se lió con el tema de Pedro Sánchez y los 5 días, ¿no? de resurrección, claro, una de las cosas que podíamos ver es, vale, de repente está empezando a entrar en la conversación pública o más bien institucional, el tema de los medios de comunicación, cómo funcionan los bulos y cómo funcionan las fake news. Lo que pasa es que volvemos a generar también esta narrativa de que las fake news son 4 niños rata en su casa escribiendo en un blog, ¿no? Como si tuviesen movidas de la conspiración, cuando es que las fake news y los bulos están en los grandes medios de comunicación. O sea, si hablamos de cuarto poder y de poder mediático es precisamente porque es la cuarta pata de los 3 poderes del Estado. Entonces creo que esto también es como un elemento que tenemos que tener en cuenta de nuevo a la hora de ver cómo nos comportamos en política o dónde vamos a ir, hacia el eros o hacia el tánatos. La movilización política que se está dando a día de hoy es para que nos acerquemos más al tánatos que al eros, yo creo. Ahora presentaré la idea que tenía Freud al respecto. Y luego otro de los elementos que a mí también me ayudaban y me ayudan a la hora de entender una nueva manera de mirar al sujeto político tiene que ver con esta idea del aspiracionismo, ¿no? Y del voluntarismo mágico. Hay un concepto que a mí me encanta y que siempre que hablo de comportamientos políticos lo traigo a colación, que es el de optimismo cruel, ¿no? El optimismo cruel es la relación que tú estableces con un elemento porque ese elemento en algún momento te va a hacer feliz. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de vivir en Barcelona. Es que Barcelona está lleno de oportunidades, tengo que ir allí, o Madrid, ¿no? Son grandes ciudades con grandes oportunidades y tú vas a estar ahí porque en algún momento esa oportunidad va a ser tuya. Pero esa oportunidad de momento no es tuya y no tiene mucha pinta de que lo vaya a ser, pero tú estás viviendo en una ciudad que es absolutamente hostil para determinadas clases sociales, donde pagas un alquiler que no te garantiza una calidad de vida que sí te podría garantizar algún tipo de núcleo rural, ¿no? Entonces, claro, si desde la política se está prometiendo todo el rato el horizonte de una felicidad absoluta y que se puede agarrar, es normal que tú también generes esos lazos afectivos con esos sitios, ¿no? O con esas personas. No nos gustan nada las malas noticias, no nos gustan nada las malas noticias en los sujetos, pero no nos gustan nada las malas noticias en política. Y siempre estamos con esta retórica desde las izquierdas de si nos votáis, vamos a hacer no sé qué. Y luego se les vota y llegan a no sé dónde y no lo hicieron.
Y entonces volvemos a esta espiral, ¿no?, de una melancolía absoluta, un duelo del que nunca salimos desde la izquierda y donde al final somos siempre víctimas de nuestro propio proceso político que nunca tiene un final porque hemos prometido un final inalcanzable, ¿no? Eso a las derechas les viene súper bien porque es una manera de obediencia muy clara. Entonces, todas las narrativas del éxito neoliberal capitalista a día de hoy son sigue esforzándote, tú eres tu propio jefe, ¿no? Tú te vas a una tienda, te compras una taza y dices, bueno, yo esta taza con mi aliento nauseabundo me voy a beber ahí el primer café a las 4 de la mañana porque a las 4 de la mañana empieza su día, pues yo qué sé, Elon Musk. Entonces, claro, ese tipo de narrativas ya no es simplemente que tú muevas el afecto de decir, muevo afecto entre personas para que se puedan odiar o para que se puedan amar. La idea de Carl Schmitt del amigo-enemigo, de la diferencia específica, es generar un tipo de relaciones de enemistad y de amistad a través de movilizar afectos. Este es el enemigo, entonces vamos a ponerle todos los afectos negativos y este es el amigo y tiene que tener todos los afectos positivos, ¿no? Entonces, eso sería una manera de movilizar afectos, pero otra manera de movilizar afectos es que nosotras empecemos a tener digamos como relaciones libidinales con determinados elementos como puede ser el trabajo, ¿no? Ahora, por ejemplo, muchas de las lógicas que… Ahora tienes como dos posiciones bastante diferentes, que por un lado sería la de los jóvenes diciendo el trabajo no dignifica, basta ya de esta retórica, ¿no? Y por otro lado tienes una retórica del hiperesfuerzo, de te haces un canal de YouTube, empiezas a vender criptomonedas y te vas a hacer súper rico, ¿no? Entonces creo que también es importante ver de qué manera estamos empezando a generar lazos libidinales, ¿no?, lazos de deseo con objetos. Pueden ser objetos como el trabajo o pueden ser los propios objetos que nos ofrecen en todos los anuncios cada vez que encendemos un dispositivo o que abrimos un periódico o cuando vamos a agarrar el metro, vamos a agarrar el bus, tenemos ahí 20.000 anuncios, ¿no? Claro, tenemos aquí un sujeto pues, que no es tan fácil de manejar, ¿no?, o de analizar o de entender como sí que era este sujeto cartesiano. Y la cosa un poco que una vez explicado eso, yo decía, a ver, esto sería como el sujeto, ¿no?, y luego habría que mirar cuál es la situación en la que está este sujeto, ¿no? Y yo por eso ponía un poco el hacia dónde vamos. Claro, tenemos la oposición entre estos dos sujetos y luego tenemos una gran contradicción, que es si hemos avanzado tanto en derechos y en libertades, porque estamos viendo un claro surgimiento de las derivas ultraderechistas, ¿no? Primero porque nos hemos pensado que la historia es un relato de progreso. Tenemos la sensación de que la historia siempre nos va a llevar a un punto mejor, ¿no? Entonces, por eso, necesariamente tenemos que justificar en el momento en el que estamos ahora porque hemos llegado aquí gracias al progreso, ¿no? Entendemos mucho la historia en esos términos, que si leemos a Walter Benjamin y a sus tesis de la historia, ya te dice, oye, la historia está escrita por los ganadores, así que a saber qué relato te están contando, ¿no? Y esto es una cosa que quizás hay que tener en cuenta, porque mucha gente dice, uy, es que no entiendo cómo hemos llegado aquí. Bueno, igual que llegamos a la dictadura de Franco después de la Segunda República, es que no siempre se va a mejor y no tenemos que estar todo el rato justificando el presente en el que estamos, también tenemos que ser capaces de poder criticarlo. Claro, aquí es donde para mí entra Freud, ¿no? Es decir, tenemos por un lado una capacidad clara de poder avanzar en derechos y en libertades, no siempre para todas, eso es absolutamente claro. Y por otro lado tenemos este auge de nuevo de las ultraderechas desde una perspectiva, bueno, desde una manera cada vez más violenta, ¿no? Por ejemplo, los delitos de odio en el Estado español están aumentando a nivel alarmante en los últimos años. Entonces, bueno, en el malestar en la cultura, que si no recuerdo mal es del 34, ¿el 74 el malestar en la cultura? No, el 30. Freud apuntaba que toda cultura posee una pulsión de muerte y que lo que debemos preguntarnos desde una perspectiva política es qué tipo de recursos o de herramientas vamos a tener para poder canalizarla y que ésta sea lo menos destructible posible, digamos, ¿no?
Cuando hablamos en estos términos de lo que dice Freud de la pulsión de muerte, no tenemos que pensar en los términos de Rousseau y de Hobbes, por ejemplo, ¿no? Rousseau, que dice que en el estado de naturaleza está el buen salvaje y que todos somos buenos y tal, pero que luego llega la sociedad y que corrompe al sujeto hombre, porque luego la mujer, en el libro del Emilio, donde habla él de Sofía, que es el arquetipo de la mujer no está pervertida porque la mujer está vinculada a la naturaleza, y Sofía lo que tiene que hacer es cuidar a Emilio para que la sociedad no lo pervierta. Entonces, bueno, tendríamos como esa idea del buen salvaje en Rousseau, y luego tenemos la lógica contractualista de Hobbes, que es que somos malísimos, y como somos malísimos y somos incapaces de vivir juntos en un espacio que no sea absolutamente hostil para la vida, y que dejemos de ser violentos, pues que lo que tenemos que hacer es tener un leviatán, ¿no? Un gran poder que nos ponga a raya, vamos a decir eso de alguna manera. Pero no es esto lo que nos está planteando Freud. Freud no está diciendo, tenemos una pulsión de muerte en un estado natural y tenemos que ver. No. O sea, no estamos hablando aquí de un contractualismo, no estamos hablando aquí de que una estructura sea capaz o pueda posibilitar que esa pulsión de muerte desaparezca. No, porque es propia de eso que hemos llamado antes el sujeto de las malas noticias con Jorge Alemán. La pulsión de muerte va a estar ahí, ¿no? Igual que está ahí en el sujeto, va a estar ahí en la sociedad. La cosa es, ¿qué vamos a hacer con ella? Lo que decía antes de las promesas de la felicidad desde las izquierdas. Claro, si tú le estás diciendo todo el rato al electorado, si nos votáis, nosotros vamos a conseguir qué tal, y todo el mundo va a estar como contento, feliz, si lo miramos desde el sujeto de las malas noticias, sabemos que eso no va a ser así. ¿Que vamos a encontrar un motivo por el que pegarnos? ¿Que vamos a encontrar una razón por la que estar mal? Y que vamos a encontrar esa pulsión de muerte que es inherente al sujeto. Claro, Freud lo que nos está diciendo es, no podemos vender este tipo de ideas. De hecho, yo creo que es un gran error, porque creo que luego cuando se llega a determinados niveles de política institucional y no se consiguen las cosas, claro, todo el mundo te puede leer la cartilla. Entonces, que esto fue una cosa que intentó hacer Podemos al principio, que fue incluir la idea del polemos, ¿no? Del antagonismo puro, de cómo el antagonismo siempre va a estar, o cómo la polémica, el problema, el polemos va a estar. Pero bueno, esa narrativa duró muy poquito y luego lo que fue que se pegaron entre ellos para variar y al final, bueno, la pulsión de muerte acabó con ellos mismos. Claro, Freud nos dice, por un lado, esto no va a desaparecer y lo que tenemos que mirar necesariamente es ¿qué herramientas debemos de tener? No negarlo, no negar que vamos a tener una pulsión de muerte. No podemos negar que la historia va a poder ir a peor. No podemos negar que la historia, no podemos afirmar que la historia es un progreso y que necesariamente vamos a ir siempre a mejor porque no es así, ¿no? Entonces, claro, Freud se pregunta al final de este texto del malestar en la cultura, que si no lo habéis leído, para mí es un texto de cabecera y de referencia absoluto y bastante lúcido para el momento en el que es. Dice, he aquí, a mi entender, la cuestión decisiva para el destino de la especie humana. Si su desarrollo cultural logrará, y en caso afirmativo de qué medida, dominar la perturbación de la convivencia que proviene de la humana pulsión de agresión y de autoaniquilamiento. Claro, esto depende del sujeto que tengamos. Si tenemos ese sujeto cartesiano basado en la lógica, en la razón y en lo consciente, esto no debería por qué ser un problema, porque dices, bueno, se ponen aquí una serie de esta conducta no vale, esto no sé qué. Pero es mucho más complejo que todo esto. O sea, no es negar que está ahí, sino ver qué podemos hacer con ello. Por ejemplo, para mí, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el de los feminismos. Los feminismos podemos ponernos de acuerdo en muchas cosas, pero luego nos ponemos a matar en otras, ¿no? Y yo creo que esto es muy positivo. Los feminismos en el Estado español están haciendo muchas cosas, se han conseguido un montón de avances en la legislación, aunque no hayan sido para todas. Salimos a la calle 2 veces al año, sobre todo el 25 de noviembre y el 8 de marzo, a reivindicar lo que hemos hecho, pero también a reivindicar lo que no hemos hecho. Y esto es muy importante, permitir la escisión dentro del movimiento social. Si tú no permites la escisión, si tú no permites que haya una discusión, no puedes canalizar de buena manera la pulsión de muerte, o yo lo veo así, ¿no? Es decir, en el momento en el que hay un gesto totalizador, de decir, se tiene que eliminar el conflicto de todas maneras,
tenemos aquí un problema, porque dices, ¿y esta pulsión de muerte dónde se va a ir? Entonces, para mí, una herramienta sería precisamente permitir las disidencias dentro de los movimientos sociales y que no se quieran eliminar. El 15M tenía muchísimas fracturas dentro. Y, de hecho, llega el momento cuando, para mí, los movimientos sociales fueron fagocitados por un partido político, Juventud Sin Futuro, sobre todo, por ejemplo, Spanish Revolution, toda esta gente que venía de movimientos de base que se habían comenzado unos cuantos años antes, al final acabaron fagocitados en un partido político que no permite la fractura y que no permite la discusión y que no permite la escisión de la misma manera que sí lo puede permitir un movimiento de base social, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, es muy importante que si determinadas personas quieren liderar una parte del feminismo y meterse en instituciones, genial, pero no pueden olvidar que el feminismo siempre tiene que estar dando por saco en la calle, ¿no? Es decir, vamos a ir a las manifestaciones y vamos a mostrar nuestra fuerza y el decir que estamos contentas con determinadas cosas, sí. Vamos a estar en contra y vamos a estar enfrente cuando no nos gusten las cosas que se están haciendo, también, ¿no? Y para mí eso es una cosa que es muy importante, es decir, permitir que la pulsión de muerte, que no sea de autoaniquilamiento por parte de la izquierda, que yo creo que eso ha sucedido muchas veces. Esto, por ejemplo, en las derechas funciona de otra manera. Claro, aquí habría que preguntarse, ¿estará la civilización del lado de Tánatos, ese que nos permite la autodestrucción, o estará de parte del Eros, que es ese principio de vida, ¿no?, que al final también tenemos? A ver, ahora mismo encendemos la televisión y la verdad es que yo diría que Eros está un poco no sé si de vacaciones o encerrado en algún sitio, porque tenemos conflictos armados activos, tenemos un genocidio que no solo es que esté televisado, sino que lo estamos scrolleando en nuestro teléfono. ¿Sabes? A mí ese gesto, ¿no?, el de tener un teléfono y hacer así, y estar viendo a gente que está siendo asesinada en un genocidio, me parece terrible, ¿no? Y creo que además esto lo trabaja mucho Susan Sontag y también lo trabaja mucho Judith Butler, el poder ¿cómo se llama?, de anestesia, ¿no?, que tiene esas imágenes y qué cosas vamos a empezar a permitir, porque ya nos hemos acostumbrado, ¿no?, a que haya 6 meses de esas imágenes de manera constante en un elemento tan de nuestra 24/7 como es un teléfono móvil. La falta de apoyo a los y a las refugiadas no blancas, porque no ha sido lo mismo la gestión de la crisis de refugiadas en Ucrania que en Palestina. La expulsión de personas de los sistemas de derecho y de las economías, muy importante. Perder el trabajo es básicamente perder tus derechos como ciudadano y ciudadana. Y la violencia que todo ello conlleva, es decir, antes sí que... antes no, yo creo que tenemos como 2 maneras de vivir todas estas cosas, con una violencia muy explícita y con una violencia que no es explícita. Y creo que ahora mismo estamos viendo como dos maneras súper diferentes de vivir esta violencia, ¿no? Lo que decía, tenemos un genocidio televisado y scrolleado con el teléfono, y por otro lado tenemos todo el rato expulsión de derechos, o sea, expulsión de personas de los sistemas de derechos, que esto se hace sin hacer ningún tipo de ruido o aspaviento y desde los privilegios que tenemos las personas, por ejemplo, con pasaporte europeo, pues muchas veces ni siquiera somos capaces de vivir esa violencia. Tánatos yo creo que lleva la ventaja sin duda alguna. Me gustaría poder decir otra cosa, pero en fin. Hay una tendencia ganadora para este dios de la muerte y que cada vez es más clara en el auge de los discursos de odio propagados por las extremas derechas, que han conseguido que la violencia y la exclusión se naturalicen hasta la saciedad. Claro, esta es la otra cita que quería traer de Jorge, y quería hacer como una especie de recorrido con las 3. Cito, este es del último libro, de Soledad Común. La emancipación no consiste en rechazar la servidumbre voluntaria como algo impuesto sobre una vida que se presenta y se quiere originariamente libre y enamorada de la potencia de sus posibilidades. Por el contrario, en la propia constitución del sujeto en el campo del otro, existen ya contradicciones para que el imaginario de la servidumbre voluntaria emerja como tal. Este libro para mí es... Yo creo que es de los que más me gustan de Jorge, pero también es el más lacaniano o el más teórico psicoanalítico. Entonces, hay una parte donde él está hablando de cómo se conforma el sujeto político,
es previo a cuando él habla del sujeto de las malas noticias, que para mí es como la versión más, digamos, como amable, ¿no?, de entender el concepto, ya que lo que habla es que precisamente cuando el sujeto aparece con respecto al otro, cuando aparece ese sujeto psicoanalítico, pues efectivamente ya tiene una cosa que tiene que ver con la servidumbre. Esto lo podemos conectar con la pulsión de muerte de Freud y con el sujeto de las malas noticias. Es decir, existen una serie de elementos inherentes al sujeto, si lo miramos desde el psicoanálisis, ¿vale? La base o la estructura ontológica del sujeto, si lo miramos desde el psicoanálisis, no es la de es un sujeto que quiere ser siempre libre, ¿no? No es la de un sujeto que necesariamente tiene que tener su deseo vinculado a un objeto que le haga el bien, por decirlo de una manera, no sé si me explico. Entonces, claro, ¿qué tiene que haber? Otra serie de movilizaciones. En la primera cita de Alemán lo que estábamos viendo es que no son suficientes las condiciones materiales de la explotación. Tiene que haber otra cosa, que yo diría que el sujeto tiene que desear esa emancipación, ¿no? ¿Por qué? Porque luego hemos visto que tenemos la pulsión de muerte y luego estamos viendo que la manera en la que el sujeto emerge dentro del psicoanálisis para Jorge Alemán también tiene que ver con que haya ahí algún tipo de servidumbre, ¿no? Entonces, bueno, me gustaba traer como esta lectura del sujeto de otra manera. Bueno, ¿hasta aquí se comprendió? ¿Todo bien? Porque ahora quería poner algunos vídeos y hablar directamente de la investigación que hice cuando fui a Argentina. Y he querido poner vídeos porque creo que uno de ellos para mí es como muy importante, que es cuando... lo voy a poner primero, y ahora lo comento. Lo que tenemos que entender es que el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Ustedes, si se fijan acá, tienen la gran raviolada que es el Estado, el gran curro y la fuente de la decadencia argentina, que es el Estado. Esta es la foto del Estado que tenemos hoy. Si nos movemos hacia aquella pizarra, Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Cuando se pone este vídeo, cuando se ve este vídeo, muchas veces se oyen risas, porque en realidad él genera ese afecto también, ¿no? Es decir, mucha gente cuando veía estos vídeos en Argentina se reía y decía, esto no lo va a hacer, esto no lo puede hacer, esto tal, esto no sé qué. Yo conozco a mucha gente que votó a Milei por no votar a Massa y diciendo, le voto porque sé que no va a ganar a Milei. Entonces, ¿por qué ponía este vídeo? Primero porque eso, ¿no? Muchas veces cuando lo pones o cuando la gente lo escucha, este vídeo se volvió súper viral, creo que ya lo habréis visto, ¿no? La parte donde dice afuera, afuera, aunque te resistas afuera, ese vídeo se hizo viral en TikTok. El jefe de campaña del equipo de Javier Milei, de La Libertad Avanza, lo llevaba un chaval que se llama Iñaki, que tiene 23 años, al que luego corrieron. Y este chaval llevaba TikTok de una manera brutal. Es decir, Milei llevaba ya mucho tiempo haciendo una campaña electoral, una pre-campaña electoral en redes sociales, sobre todo en TikTok. De tal manera que incluso personas que vivían en zonas muy rurales de la Argentina, por ejemplo, había el caso de una mujer, una campesina, mayor, tendría como unos 80 o algo así años,
Y entonces como que fueron a hacerle una entrevista y dijeron, ¿y a quién va a votar? Y dijo a Javier Milei. Y dice, ¿cómo sabe de él? Y dice, porque mi sobrino me enseñó un vídeo y era este el vídeo, ¿no? Es decir, al final, este tipo de vídeos son muy buena campaña electoral. Claro, Massa no tenía un tipo de campaña electoral de este tipo. Milei invirtió todo en redes sociales, hizo este tipo de vídeo que es viralización, es decir, movilización de afectos, absolutamente postverdad, ¿no? No hay ningún tipo de... Bueno, el hecho de que se llame capital humano, ¿no? Un ministerio, o sea, quiero decir, ya está apuntando mucho, ¿no? Por ejemplo, aquí yo recuerdo en la televisión no hace mucho que alguien dijo Ministerio de Empleo, ¿no? Y Elisabeth Duval le contestó y dijo, es de trabajo. Y es muy importante que digamos trabajo, ¿no? Y que el significante sea el significante de trabajo. Cuando aquí se está hablando del significante capital humano, sabemos perfectamente por qué es, ¿no? Este vídeo, ¿cómo lo encajo yo, ¿no? Dentro de esta narrativa? Aquí lo que estamos viendo es una pulsión de muerte. Aquí lo que estamos viendo es a una persona que dice que tiene que desaparecer todo para poder hacer algo nuevo. Esta es una narrativa que ha estado muy constante dentro de determinadas narrativas revolucionarias y Jorge Alemán, en este libro, en Soledad Común, hace una diferenciación entre lo que sería emancipación y revolución. La revolución, para Jorge Alemán, lo que significaría es que tiene que haber un corte, ¿no? Un tajo, que tenga que, digamos, como que acabar con las condiciones que hay actuales, mientras que la emancipación puede trabajar todavía desde ahí. Claro, esta idea revolucionaria, yo aquí no voy a decir cuál es mi opinión porque no es relevante el día de hoy, pero si vemos, esta es una de las ideas que tiene Milei de fondo. Milei lo que decía era que todo había ido mal, que no había nada que hubiera servido de nada y que todo tenía que desaparecer. De hecho, cuando tú te ponías a hablar con jóvenes, yo hice muchas entrevistas formales e informales y grupos de conversación, y una de las cosas que más se repetían era precisamente esa, ¿no? Es decir, nada ha ido bien, lo único que podemos hacer es empezar de cero. Lo que pasa es que nadie le había dicho que solo unos iban a empezar de cero, ¿no? De hecho, una de las cosas, el otro día Rayo, el economista, bueno, es que no, llamarle economista me parece un insulto a la economía, cosa que tampoco es una ciencia de mi devoción, pero decía que efectivamente los números habían mejorado en Argentina, cuando no era así, porque había unos elementos que se habían visto mejorados porque se había despedido a no sé cuántos mil trabajadores públicos. Entonces es como, bueno, decir que has reducido el gasto público porque básicamente has despedido a no sé cuantísimos trabajadores públicos, pues no sé hasta qué punto esto es falsear datos. Pero bueno, mucha gente dice dato mata relato, ¿no? O es eso, ¿no? Dato mata relato, pero joder, a un número lo estrujas y te dice lo que quieras. Esto también es otra cosa que podríamos tener en cuenta. Aquí, ¿qué estamos viendo? Primero, un discurso absolutamente violento. Las palabras que él utiliza, esto es muy importante porque cuando tú, no sé si sabéis cómo funcionan los algoritmos en TikTok, por ejemplo. Cuando tú subes un vídeo a TikTok, hay determinadas narrativas que están mucho más, que son más apreciadas por el algoritmo que otras. Entonces, por ejemplo, el sexo y la violencia, como todo en todos los lados, siempre encaja muy bien. Entonces, por ejemplo, TikTok obviamente te va a decir que mal si subes el vídeo de una persona a la que estás pegando o algo así, pero si utilizas vocabulario de guerra, entonces te da como positivo. Entonces, por ejemplo, cuando tú oyes vídeos de tú eres un soldado, esta es una guerra, tenemos que luchar, esas ya son tres significantes que van a hacer que ese vídeo se viralice mucho más que si utilizas otros, ¿no? Sacaron un documental que está muy bien, creo que fue en TV3, el de Charcha Ultra. Si no lo habéis visto, os lo aconsejo. Y salía Iago Moreno, que es un compañero que también estuvo en Argentina conmigo investigando lo mismo, y decía, las redes sociales, la manera en la que funcionan ahora mismo las plataformas es como jugar en una cancha de básquet que tiene, ¿sabes? Como que tiene cuesta, ¿no? Que está empinada. ¿Por qué? Porque básicamente los algoritmos por los que funcionan las redes sociales lo que hacen, bueno, las redes sociales, vamos a decir plataformas privadas de redes sociales, trabajan precisamente para que determinados discursos tengan un sitio y no otro. Entonces, claro, ¿por qué se viraliza? Primero porque cumple con el canon. De hecho, la parte que se viralizó del vídeo es una parte más corta. ¿Por qué? Porque es el formato de TikTok. Solo pueden ser determinados segundos. Este vídeo se hace hiperviral. De hecho, yo creo que fue uno de los grandes vídeos
por los cuales se dio a conocer Javier Milei en el Estado español. Yo había mucha gente que no sabía quién era él y que me dijeron, es el del vídeo de los ministerios. Claro, aquí que tienes una pulsión de muerte que te dice hay que aniquilarlo todo, ¿no? Hay una autodestrucción. Y esto sería como una parte, ¿no?, de cómo podemos ver este discurso, pero quería poneros otro, que sería el discurso del electorado, ¿vale? De cómo ese mensaje es recibido y luego cómo sería ese comportamiento. ¿Podría viajar sin el subsidio en el boleto? No. Voy a ponerlo en contexto. Antes de la primera vuelta, creo que fue, o antes de la segunda, hay un gran debate sobre el tema del subsidio del bondi. Los bondis son los autobuses, sobre todo los interurbanos, luego tienes subsidio en todo transporte público. Hubo una parte de la campaña donde se puso sobre la mesa la posibilidad de eliminar el subsidio. Claro, el subsidio hace que la gente pueda ir al trabajo, básicamente, porque si no, los billetes serían demasiado caros en Argentina y la gente no se lo podría permitir. Entonces, bueno, fue como uno de los grandes temas de la campaña y se fueron a uno de los conmutadores de autobús de Buenos Aires y preguntaron a esta mujer sobre el tema de los subsidios. Claro, sin subsidios, viajar más caro y mucha gente que directamente ya no podía viajar. ¿Podría viajar sin el subsidio en el boleto? No, imposible. ¿No? Imposible, ¿Cuánto imposible. está pagando ahora? 50 y algo, sí. ¿Y a dónde viaja? Nosotros venimos de Padua y ahora vamos hasta el Hospital Churruca. Si te diría mucho. No, imposible pagarlo. Imposible. ¿Cómo calificás esta medida? No, eso nos perjudicaría a todos. O sea, no habría que tomarla directamente la medida, no habría que tenerla en cuenta. ¿Te puedo preguntar a quién votar? A Milei, obviamente. Milei te va a sacar el No subsidio. importa. Esto es un ejemplo de comunicación psicótica. Claro, aquí lo que tú tienes es a una persona que dice yo no puedo vivir sin este tipo de subsidio, no puedo pagar el transporte para poder ir a trabajar, no puedo coger 3 bondis y pagar los 3 bondis. Esto directamente, no sé, es que yo desde aquí lo escucho un poco raro, pero le dicen, claro, ella dice, esto es un tema que ni siquiera tendría que haberse planteado en campaña, ¿no? Como esto debería estar fuera de la conversación política, en ningún momento esto se debería plantear como una medida política. Entonces, cuando él le pregunta, ¿te puedo preguntar a quién vas a votar? Y dice, a Milei. Dice, pero si él quiere sacar el subsidio, y ella dice, no importa. Claro, aquí lo que estamos viendo es, lo que yo intentaba explicar del tema del aspiracionismo, aquí hay un aspiracionismo, aquí hay una creencia de que realmente pasarlo mal durante X tiempo les va a permitir luego pasarlo bien. Pero es que no a todo el mundo le va a suceder eso. De hecho, lo que estamos viendo en noviembre del 2023, cuando yo estuve allí, había un 7% de tasa de desempleo y un 40% de tasa de pobreza. Es decir, por eso yo no soy muy fan de pensar que el trabajo dignifica, porque si a mí el trabajo no me deja pagar ni un alquiler, ¿de qué me están hablando, ¿no? de dignificar? Entonces, claro, tú tenías un gran problema. Después de los 4 años de Macri, donde se pide el préstamo al Fondo Monetario Internacional de 46.000 millones de dólares, que luego nunca se sabe dónde estuvieron, luego tienes una gestión absolutamente incapaz por parte de Alberto Fernández, además bañados por la pandemia, donde todavía sigue sin aparecer el dinero que ha pedido Macri. Claro, tú tienes un caldo de cultivo absoluto para este tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque efectivamente no queda ningún tipo de esperanza. Y cuando no queda ningún tipo de esperanza, es muy fácil meter este tipo de mensajes, ¿no? Entonces, no importa porque luego irá bien. De hecho, el discurso de Milei, una cosa que es muy divertida de Milei, si militaste a lo largo del 15M, es el tema de la idea de la casta. Milei es un gran ladrón de ideas de Podemos, o sea, ¿no? Él se lleva directamente la casta de allí y la conversación era, nadie es casta, ¿no? Y ahora resulta que casta son los jubilados, porque a los jubilados, bueno, ahora les van a hacer una cosa de una paga, ¿no? Para que puedan cobrar algo más. Pero lo que estamos aquí viendo es que te está dando igual. Aquí, ¿nosotras cómo podríamos explicar el comportamiento de esta persona a nivel electoral? Sería muy difícil con las herramientas que tenemos ahora.
Este caso, este ejemplo que os pongo, ¿podría explicarse desde el sujeto cartesiano? No. ¿Se puede explicar desde un paradigma de la razón? No. ¿Se puede explicar a través de las condiciones materiales del sujeto votante? Tampoco. Si queremos intentar explicar este tipo de comportamiento, y no solo explicarlo, sino decir, jolín, ¿cómo vamos a movilizarlo hacia el Eros? ¿No? ¿Cómo puedo hacer yo para movilizarlo a otros sitios? Si no empezamos a meter nuevos elementos, nos vamos a quedar fuera. Si no empezamos a meter los afectos, la alegría, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una escritora que se llama Paulina Flores, que es chilena y que durante las elecciones presidenciales de Chile ella escribió un artículo que a mí me gusta mucho en El País, que se llama ¿Podrán los memes salvar a un país de la extrema derecha? Entonces ella desarrolla un análisis muy literario, porque ella escribe literatura, de cómo los memes, ¿no? Este tipo de imágenes graciosas que corren ahora por Internet, cómo le estaban dando esperanza y cómo habían conseguido. ¿Cómo luchas tú contra los bulos? ¿Cómo luchas contra las fake news? ¿Cómo luchas contra grandes conglomerados de medios de comunicación que están sacando información disparatada y absolutamente falsa? Pues a través de otro tipo de elementos que puedan movilizar la alegría. Es que ante el fascismo esa alegría, los de izquierda somos unos amargados, ¿no? Y esto también creo que es una cosa que deberíamos empezar a plantearnos, porque si siempre nos ponemos una retórica de hiperexigencia, hiperesfuerzo, hay que hacer esfuerzos para luego conseguir determinadas condiciones materiales perfectas para que devenga el comunismo. Claro, nunca tenemos una narrativa que sí que es la que ellos están ofreciendo, pero la suya es falsa. Ellos están narrándote una expectativa de felicidad y de completitud absolutamente falsa. ¿Por qué? Porque no hay ni una verdad detrás de ese discurso. Son todo movilizaciones de afectos. ¿Se puede hacer movilización de afectos positivos sin tener que caer en la posverdad, sin tener que caer en la comunicación psicótica? Yo estoy segura de que sí, lo que no sé es cómo no lo estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esta pregunta que nos hacía Freud, ¿no? Al final del malestar de la cultura. ¿Qué vamos a hacer con nuestra pulsión de muerte? Porque ahora mismo está muy bien explotada. Está muy bien explotada en muchísimos países. O sea, el auge de la extrema derecha para mí es, pues eso, la gran victoria de Thanatos. Una victoria de un Thanatos que, pues que tiene muchas veces perfil de Twitter, ¿no? A ver dónde está. Y ya para cerrar... Ay, no sé, ¿lo he cerrado? Espera. Y ya para cerrar, porque si no, no va a dar tiempo a que hablemos de cosas, quería hablar de la machosfera. Entonces, porque me siento, a mí me pegan bastante desde ese espacio. La machosfera es el nombre que se ha generado para explicar la cultura macho, ¿vale?, dentro de la esfera de Internet. Entonces, dentro de la machosfera, igual que el otro día Pedro Sánchez hablaba de la fachosfera, digamos que la fachosfera es básicamente coger este término y ponerle la F, ¿no? Machosfera y política. Hace poco, en enero, cuando llegamos todos de Argentina, hicimos una charla precisamente en el Círculo de Bellas Artes con Jorge Alemán sobre el fenómeno Milei. Y yo una de las cosas que quería hablar en ese momento y que hoy quiero repetir tiene que ver precisamente con la machosfera y la política, ¿no? Es decir, nosotros hemos estado hablando ahora mismo de unas lógicas y de un tipo de comportamiento que sobre todo se va a dar en este caso en plataformas privadas de redes sociales, pero tenemos que pensar muy bien quiénes están detrás, ¿no? Detrás de Meta está Zuckerberg, que es un tío que montó Facebook como una plataforma donde los chicos podían poner nota al físico de sus compañeras de clase. Es decir, ya empezamos mal, ¿no? Ahora Zuckerberg tiene WhatsApp, Zuckerberg tiene Instagram, TikTok es China, si no me equivoco, y luego tenemos Twitter con Elon Musk, ¿no? Y para mí Elon Musk es uno de los grandes elementos también para entender la idea entre machosfera y política. En la zona del norte de Argentina, en Jujuy, hay grandes reservas de litio. Lo que pasa es, y esto si no que me corrija Paula, en
el litio está protegido y las decisiones que se toman sobre este tipo de elementos naturales tiene que pasar necesariamente por la aprobación del pueblo que reside en ese espacio. Claro, ¿qué es lo que quiere hacer Milei en la ley de bases o en el DNU? Ahora no recuerdo en cuál estaba de los dos. Él quería hacer una nueva ley de tierras. En esa ley de tierras lo que se permitía es que daba igual qué cantidad de tierras se pudiera vender a un país extranjero. Es decir, Elon Musk tenía la capacidad, con el dinero que tiene, de comprar determinados territorios dentro de Argentina, en el norte, en Jujuy, para poder tener el litio que él necesita para las baterías de sus coches. Claro, tenemos a Javier Milei, que ha sabido utilizar muy bien la machosfera. De hecho, muchos de los votantes son chavales de más de 16 años, es decir, tiene como un gran electorado entre hombres jóvenes que tiene que ver precisamente con el consumo de vídeos y de material, digamos, contenido que dicen, ¿no?, de creación de contenido digital, muy vinculada a toda la lógica fálica, ¿no?, del hombre macho, que tal, que no sé, cuando Milei luego es todo lo contrario. Él dice que, bueno, que odia el tango, que no come carne, que tal, ¿no? Pero bueno, tenemos por un lado a Javier Milei, que representa básicamente en política lo que ya representa Elon Musk en redes sociales. Elon Musk es una persona que ya está básicamente teniendo una influencia en la política actual mucho más grande de lo que nos podríamos imaginar. A Trump se le borra el perfil de Twitter después de la movida del Capitolio porque se entiende que Twitter podría estar cayendo en un delito de enaltación de no sé qué era, por el tema de que podía ser que él hubiese animado a la gente a que fuera al Capitolio. Entonces, se le suspende la cuenta y la cuenta es reactivada una vez que Elon Musk entra y compra Twitter. No solo eso, sino que la importancia que tiene ahora mismo Elon Musk en la cultura argentina para entender la economía y la política argentina asusta muchísimo, ¿no? Esta reunión, bueno, es que si veis el vídeo de cómo le mira Milei a Elon Musk así, "You are the best", le dice, ¿no? Es como, bueno, darte cuenta, ¿no?, de que realmente esa machosfera ya ha entrado en la política, que no podemos seguir pensando que las redes sociales o que las plataformas privadas de redes sociales no tienen un impacto. Lo tienen en el votante, pero es que también lo tiene dentro de las decisiones que se están tomando a día de hoy en política. Es que Elon Musk viene de una familia que ya tenía determinadas minas en Sudáfrica y que explotaban a la gente. ¿Y por qué he puesto una foto donde sale Karina Milei? Porque Karina Milei representa también la machosfera sin tener que ser hombre. Karina Milei es una persona a la que su hermano llama el jefe. De hecho, Milei tiene contactos con varias sectas, ¿no?, digamos, de determinada parte del judaísmo, y recuerdo que Milei va a un espacio donde no estaban permitidas las mujeres, pero le dejan entrar con Karina Milei, ¿no? Es decir, también como por romper esta idea de que las lógicas fálicas o que las masculinidades solo pueden ser perpetradas por hombres, sino que en el caso de Karina Milei lo que estamos viendo también es una ostentación del poder muy vinculada a estas masculinidades y esta machosfera, ¿no? Entonces, para mí, no puedo decir mucho más porque creo que es un terreno en el que estamos empezando a meternos ahora con la investigación. Esto creo que va a ser muy importante a partir de ahora. Creo que va a ser cada vez más importante que tengamos en cuenta cómo determinados señores de Internet controlan determinados aspectos de la política. En el Estado español ya lo vimos con Google, ¿no? El hecho de, pues hay determinados servicios que en Google de Google que no funcionan en Europa porque se le pusieron una serie de trabas. Entonces, creo que son cosas para entender, ¿no? Creo que la pulsión de muerte ha encontrado en las redes sociales y en determinado tipo de contenido online donde reproducirse de manera fuerte. Así que nada, muchas gracias. Más que nada porque alguien tiene que empezar, ¿no? Digo, más que nada porque alguien tiene que empezar. Sí, la primera siempre cuesta mucho, luego parece que... Sí, no. Bueno, exacto. a ver, no voy a decir nada porque... Bueno,
Aparte de darte las gracias por esta intervención que ha sido como un huracán, que lo ha arrastrado todo, quería hacer un comentario que, bueno, que tú ya lo has dicho, ¿no? Yo creo que el problema que tienen los partidos y los políticos de izquierdas, o digamos no tan de derechas o no tan absolutistas, es que es muy difícil, sin hacer propaganda, decir las cosas bien hechas. En cambio, es muy, muy fácil destruir y decir las cosas malas. Vivimos en un mundo en donde la gente, en general todos nosotros, nos fijamos en todo lo que está mal hecho, criticamos. Pocas veces nos dedicamos a alabar lo que hacen bien otras personas o determinados grupos, ¿no? Entonces, criticas todo, dices que tu oponente o tus oponentes son el mal absoluto y buscas a cambio un valor etéreo, un valor simbólico, por ejemplo, puede ser una bandera, 4 palabras, una actitud violenta, como tú dices, machista, o masculina, porque casi, más que decir machista, podríamos decir masculina, en lo que tiene de peyorativo el adjetivo masculino. Sí, lógicas fálicas, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, y hasta aquí, ¿no? Simplemente para empezar a ver qué te parece. Me gusta mucho eso porque lo que dices, ¿no? De la crítica... Bueno, también voy a confesaros que es que hoy yo he empezado el lunes en urgencias y sí, porque me ha dado un ataque de alergia terrible, entonces estoy hasta arriba de antihistamínicos y no sé yo cómo voy a poder improvisar las respuestas, pero bueno. Hay una filósofa que se llama Rosy Braidotti que tiene un concepto que a mí me gusta mucho, que es el del afirmativo, ¿no? La política afirmativa. Es decir, no, o sea, yo, por ejemplo, para mí la crítica que no tiene movimiento después no es crítica, ¿no? O sea, si un pensamiento crítico no empuja a la acción, no sé hasta qué punto es un pensamiento crítico. Y creo que nos hemos quedado muy ahí, ¿no? Cuando hablamos de política afirmativa, como habla, por ejemplo, Rosy Braidotti en el libro del conocimiento posthumano, ella dice, hagámonos responsables. Es que yo no creo que nos estamos haciendo responsables de nada, entonces la crítica es muy fácil soltarla, ¿no? Porque también estamos como en esta lógica del ventilador de mierda, con perdón, ¿no? Pero vamos, es como el y tú más que ha marcado durante mucho tiempo la política estatal. Pero claro, yo creo que aquí hay que tener en cuenta una cosa, que es hacernos responsables. O sea, por eso creo que es bueno hablar del sujeto de las malas noticias, porque yo creo que nos hacemos responsables también de determinadas cosas. O sea, yo sé que cuando te encuentras, por ejemplo, con afirmaciones como las que hace Jorge Alemán de no valen las condiciones materiales o el tema de la servidumbre, dices, jolín, como que cuesta mucho asumir que la construcción del sujeto es esa, pero yo creo que es un primer paso para ello, ¿no? Creo que, no sé, cualquier persona que hace psicoanálisis o que estudia psicoanálisis, creo que tiene eso también en un momento en su análisis, ¿no? De decir, oye, pues es que hay cosas dentro de mí, ¿no? Que está esa pulsión de muerte. Y yo creo que no la tenemos muy interiorizada. Luego también lo que pasa muchas veces es que la gente que está a la izquierda se piensa que está más izquierda que nadie, ¿no? Hay una película que se llama Showgirls, que va de unas strippers, no sé si la conocéis, y una stripper tira a otra por las escaleras, ¿no? Y entonces de ahí sale un consejo que es muy bueno, que dice: puede haber una más joven que tú antes en la escalera que te haga caer y te reviente la carrera. Pues yo pienso un poco eso también en términos políticos. No eres el de más izquierdas, ¿no? Creo que también tenemos que tener como esta cosa de hay gente siempre más a la izquierda que tú. Y yo creo que esto es muy bueno, porque si tú estás en política institucional y piensas que en política institucional eres lo más a la izquierda, estás negando la capacidad del movimiento social de actuar, ¿no? Que esto a mí me parece terrible. Es decir, tenemos que entender que siempre que va a haber, si entendamos como los movimientos sociales como algo que desde la izquierda lacaniana llamamos lo político, ¿no? Y luego tenemos la política. En el momento en el que la demanda entra en la institución, algo siempre cae. Y si niegas que algo cae, entonces estás negando el potencial que tiene luego eso, ¿no? Y creo que también tiene que ver ahí la crítica, porque cuando tú haces una crítica, se hace estas críticas tan
totalitarias, yo creo, ¿no? Tan desde lo absoluto, lo que caemos es en negar que existen otras realidades, ¿no? Y al final, para poder hacer ese tipo de crítica tan absoluta, yo muchas veces me cuestiono, ¿dónde se está situando esta persona? ¿No? Que es uno de los grandes problemas que yo le he visto a Pablo Iglesias. Tío, no eres la persona más de izquierda del mundo. O sea, no pasa nada por asumirlo, no pasa nada por asumir determinadas cosas. Y yo creo que es una cosa que es importante. Y con respecto porque es que has dicho antes lo de izquierdas, con posturas no tan absolutistas, el problema es que muchas veces la izquierda está siendo muy absolutista. Y yo creo que hay que partir más desde una mirada menos totalizante. Yo creo mucho en los principios anarquistas, y a mí lo que me gusta del principio anarquista y lo que me encanta de grupos como Futuro Vegetal, Extinction Rebellion, todos estos grupos que están saliendo de activismo, sobre todo vinculado a movidas ecologistas, tiene que ver con que no son totalizantes. Es que tú puedes mañana ir y decir, estoy haciendo este acto en nombre de Futuro Vegetal. Y no hace falta que tu acción sea absolutamente globalizante y totalizante. O sea, que también podemos utilizar otro tipo de lógicas, que son las lógicas del no todo, las lógicas femeninas que planteara Lacan. Es decir, no pensar siempre que toda acción tiene que ir al todo. No pensar que toda crítica tiene que ser destructiva, ¿no? Yo creo que también mirarnos un poquito la falta a veces está bien. Hay un comentario desde el chat. Vale, Mariana. Leo, primero te agradece mucho la charla y luego pregunta si podrías explicar de forma un poco más extensa la relación entre sujeto y servidumbre y entre sujeto político y deseo. Y añade, perdona, si podía preguntarte tu opinión respecto al movimiento de los 5 días de Pedro Sánchez. Si dirías que se ha vengado de la derecha con una movilización de los afectos. Los 5, espera que me he perdido. La servidumbre, el sujeto político y el deseo, ¿no? Sí, y luego tu opinión sobre lo de los 5 días de Pedro Sánchez. Si dirías que se ha vengado de la derecha con la movilización de los afectos. ¿Que ha querido hacer una movilización de afectos? Efectivamente, la ha querido hacer. ¿Que la ha hecho bien? A mí, como asesora política, me parece un movimiento terrible lo que ha hecho, honestamente. Y creo que ha intentado demostrar, no sé, es como una nueva masculinidad que se ha pintado las uñas de negro. Es un chaval que se ha pintado las uñas de negro y te ha dicho, soy una nueva masculinidad. Porque luego todos los movimientos que ha hecho alrededor de eso ha sido nada. Es decir, me tomo 5 días porque creo que hay que no sé qué de la salud mental, porque creo que hay que descansar, que hay que parar, que no sé qué, no sé cuántos, y luego no has dicho nada. No has puesto una hoja de ruta. No te veo cambiar nada. Pues eso, una nueva masculinidad con las uñas de color negro. Sujeto político deseo. A ver, a lo que me refiero con esto es que hay determinados elementos que desde las izquierdas se han querido eliminar. Es decir, la izquierda europea, las izquierdas europeas son muy hijas de la Ilustración. Son muy de nosotros no tenemos que movilizar afectos porque nosotros tenemos la razón y nosotros tenemos la verdad. Y la derecha es la que necesita hacer este tipo de cosas porque si no tal. Pues a mí esto me parece un error. Me parece un error, además, ahí no me acuerdo ahora del nombre, Sabater, el de capitalismo libidinal. Es decir, es que estamos ya en una época de un capitalismo vinculado al deseo que como nosotras no empecemos a movilizarlo, que no se trata, y esto es una cosa que siempre hago hincapié porque justo en la universidad estoy dando una asignatura respecto a esto, no hay que pensar que toda movilización de afectos tiene que ser necesariamente con fines espurios. Es decir, yo siempre se lo digo a las chicas en clase, digo, yo intento movilizar vuestros afectos, yo intento hacer una clase interesante, intento hacerla de una manera que tú desees estar en mi clase, porque si no vengo y hay 4. Y no me gusta dar clase a 4 personas cuando hay 60 que están matriculadas. ¿Ese es un fin espurio? Yo no lo creo. Yo no lo estoy haciendo con el objetivo de manipular a mis estudiantes para que piensen, pues no sé, viva la anarquía y la cerveza fría. Pues no, o sea, quiere decir, no es para lo que yo lo estoy moviendo. Y creo que eso es importante. El sujeto político es un sujeto deseante. Y si tú no hablas del deseo, es muy difícil. O sea, si no deseas la libertad,
Es que el problema es que el sistema en el que vivimos ahora lo que quiere es que no deseemos la libertad. Entonces, si tú no haces que las personas deseen la libertad, pues entonces nos abocamos a ese tánatos. Esa sería un poco la idea. Y lo de la servidumbre es una cosa bastante compleja que presenta Jorge en una parte que se llama precisamente servidumbre, en página 69 del libro de Soledad Común, que básicamente lo que hace es una lectura psicoanalítica de cómo surge el sujeto en psicoanálisis y cómo para el surgimiento del sujeto en psicoanálisis tiene que haber un otro, ¿vale? Y cómo se van desarrollando las demandas del sujeto durante esta emergencia. Pero, quiero decir, es utilizar términos que no creo que... O sea, si me extiendo va a ser bastante follón. Entonces, bueno, es básicamente introducir un poco cómo surge el sujeto en el psicoanálisis para entender cuáles son las pulsiones, digamos, de alguna manera. Si queréis que desarrolle alguna cosa más o algo, o sea, si no queréis hacer preguntas. No sé si Paula quiere decir algo. No, solo agradecerte mucho la sesión, realmente ha sido como un huracán, es una gran descripción, ha sido muy intensa, ¿no? También creo que nos has movilizado muchos afectos también. Es que hoy no estaba muy fina, digo, joder, no, ¿sabes? yo creo que no me encuentro muy bien. No se ha notado para nada, o sea que tu capacidad de movilización es fuerte. Yo tendría muchísimas preguntas, la verdad. Pero me parece que con todo lo que se ha planteado está bien que no cerremos en realidad y que no apuntemos a ese discurso cerrado, ¿no? Y que podamos hacer un curso que también sea no todo y que dé lugar a esas faltas, ¿no? También que no se quieren tan absolutistas de alguna manera y que nos permitan también pensar y seguir pensando. Agradecerte a ti de nuevo, agradecer por supuesto al Institut d'Humanitats que nos acoge en estos espacios de reflexió i agrair-vos a totes i a tots, evidentment, la vostra assistència perquè aquest curs és la vostra assistència. No? Moltes gràcies Mariona, moltes gràcies a l'Alba i als tècnics i fins la propera. Merci.